astele.tv. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de siempre, Profesionistas por el Progreso. En apoyo a Marco Antonio Méndez Cuevas, mi nombre es Alfonso Pardo Salas. El día de hoy hablaremos sobre la cuestión energética, de lo que está pasando en México con la cuestión energética. Y para eso tenemos a un gran experto sobre esta materia, que es el doctor Francisco Rodríguez Lezama, el cual es doctor en Ciencias por el Centro de Investigaciones de Ciencias Aplicadas y Tecnologías Avanzadas, CICATA del IPN. Actualmente es profesor en el Instituto Politécnico Nacional, en Azcapotzalco, dando las clases de estructuras, resistencia de materiales, así como impartir los seminarios y diplomados en diseño de refinerías y plataformas marinas. Su experiencia profesional: trabajó en bufete industrial Halliburton, diseñando y calculando ductos y tuberías para los procesos de hidrocarburos. Bienvenido, doctor, a esta que es su casa, y esperamos que usted nos hable sobre este tema que tengo entendido es sobre la viabilidad de construir y diseñar refinerías con tecnología mexicana. Mucho gusto, Alfonso. ¿Qué tal? Mucho gusto a tus televidentes. Mira, yo creo que antes me gustaría hablar un poquito para que entendiera la gente que nos está viendo lo que es el petróleo y cómo se obtiene, muy rápido. Mira, el petróleo es un combustible llamado combustible fósil. Los combustibles fósiles se dividen en dos grandes rubros, que son el petróleo como tal y los gases. Estos combustibles se generan a partir de materia orgánica que existió hace millones de años, pero millones de años se han quedado abajo, y debido a las capas, movimientos de la Tierra, se van quedando y van aprisionando, van comprimiendo. Durante millones de años estas capas se vuelven sedimentos, y por las presiones tan altas y el cambio de temperaturas van formando lo que se llama el petróleo. Hablamos de que lo compone el zooplancton y el fitoplancton, lo que queda abajo del mar. Entonces, esto es lo que genera el petróleo y gas. Bien, ese es a grandes rasgos lo que nosotros conocemos como petróleo. México, afortunadamente, tiene esa característica. Somos afortunados por los recursos naturales que tenemos, específicamente en petróleo. En petróleo se encuentran yacimientos. ¿Cómo se encuentran estos yacimientos? Generalmente hay un sistema que le llamamos un sistema sísmico reflexible. ¿Qué es esto? El sistema sísmico reflexible lo que hace es palpar mediante ondas de ultrasonido abajo de la Tierra a grandes profundidades, y los geólogos interpretan estas reflexiones que tienes. Se llaman refracciones y difracciones. Dependiendo, bueno, difracciones es le llamamos difracciones porque es en dos planos. Entonces, las difracciones que interpretan los geólogos se dan cuenta en dónde está el petróleo.
y el petróleo lo podemos encontrar en la tierra o lo podemos encontrar abajo del mar. Los mayores yacimientos en México se han encontrado abajo del mar. Tenemos yacimientos como el de Cantarell, que en 1986 fue el segundo más grande del mundo, abajo del Jawad de Arabia Saudita. Hace aproximadamente 15 años se encontró en la sonda de Campeche el Kub Malov, que también fue considerado de los más grandes del mundo, y amén de infinidad de pozos, ¿verdad? Una vez que se detectan los yacimientos, se extrae. ¿Cómo se extrae el petróleo? ¿Cómo se extrae el hidrocarburo? Se extrae de dos formas. Una mediante pozos y la otra mediante plataformas. Mediante la extracción de pozos manejamos dos tipos de extracciones. Las de repercusión, que es el más antiguo y poca profundidad, que no es más que un golpeteo de un martinete retráctil que va cavando y vamos extrayendo. El otro tipo de pozos que manejamos es con barrenas, con una barrena que tiene la punta, a veces son carburos de tuxteno, a veces son titanios, dependiendo la dureza de la tierra. Y la otra parte son las plataformas marinas. Estas son exclusivamente las que se encuentran en el mar. Cuando encontramos yacimientos en el mar, las plataformas marinas lo que hacen, empiezan a sustraer el petróleo. Y tenemos también diferentes tipos de plataformas marinas, que pueden ser sumergibles, semisumergibles y fijas, ¿no? Dependiendo qué tipo de aguas, en qué tipo de aguas vaya a trabajar. Si hablamos de aguas someras, que quiere decir profundidades no tan grandes, profundidades medianas y plataformas para grandes profundidades, ¿no? Que son las que tenemos que anclar. Para la extracción del petróleo lo hacemos mediante ductos, carros tanques y se van a las refinerías. Aquí es algo importante mencionar que una refinería, mucha gente tiene la idea de que la refinería únicamente produce gasolina, ¿no? La gasolina es uno de los productos refinados del petróleo. Una vez que se descubrió el petróleo, que se hace el sistema de extracciones, como te comenté, se transporta a las refinerías. Las refinerías lo que hace, vamos a suponer que por medio de sosas cáusticas, lavan el crudo y el primer mineral que sale es gas, es el gas LP, es el más puro. De ahí después vienen las naftas, vienen las gasolinas, vienen la turbocina, que es para que funcionen los motores de los aviones, vienen los diéseles, vienen aceites, muchos aceites como no te imaginas, vienen incluso el combustóleo. Después vienen ya más derivados del petróleo, ¿no? Muchos derivados. Por último viene lo que le llamamos como asfalto. El asfalto es lo último. E incluso más bien todavía se lava el petróleo, los sedimentos que quedan en las torres de destiladoras, y todavía se le saca chapopote. O sea, son infinidad de productos del petróleo los que saca una refinería. México actualmente cuenta con 6 refinerías. La primera que se hizo y la más antigua fue en 1914. Fue la refinería de Tampico Madero, en Ciudad Madero. Luego se hizo Cadereyta, luego se hizo Salamanca, luego se hizo Salina Cruz, se hizo Minatitlán y se hizo Tula Hidalgo. Estas refinerías empezaron a trabajar en promedio, se diseñaron en promedio para refinar 1 millón de barriles por día, en promedio, ¿no? Lamentablemente, la actualidad es muy trágico el dato que tenemos de nuestra producción de derivados del petróleo, porque en promedio no llegamos ni al 40%, andamos en un 37, 33%. Es trágica la situación de la refinería de Tampico, porque actualmente trabaja al 8%. Imaginemos que está diseñada para refinar 10 barriles, no refina ni uno, ¿no? Es una analogía, o sea, refina el 8%. La que más refina es Tula. Tula refina con el 37%, y de ahí todas para abajo, Cadereyta con el 25%. Esto se debe a que de alguna manera se ha descuidado mucho la parte energética.
finalmente soy profesor y soy investigador, se me ocurre contarte un cuento de 1 minuto. Mira, vamos a suponer que hay una familia compuesta por el papá, por la mamá, por los hijos y los suegros. Y tienen un predio. Y dentro de este predio se dan cuenta que hay un pozo de agua. La familia necesita tomar agua limpia. Y alguien descubre, vamos a decir que el abuelo descubre que tienen un pozo adentro. Y bueno, pero la necesitan tomar limpia. Y los hijos dicen, nosotros nos encargamos de extraerlo. Y la mamá dice, yo me encargo de hacer una planta purificadora y tomárnoslas. Y empiezan a funcionar así la familia, ¿verdad? El que lo descubrió, el que lo extrae y el que lo hace la planta purificadora para tomarse el agua embotellada. Resulta que es un buen negocio ya no solo para satisfacer las necesidades de la familia, sino que llegan vecinos y le tocan la puerta y le dicen, oye, necesito tu agua embotellada. Y se dan cuenta que no solo hay un pozo, sino hay otro dentro de su predio. Y empiezan a hacer más purificadoras. Y de repente llegan los vecinos y empiezan a comprarle ya el agua embotellada a esta familia. Entonces el papá se da cuenta que está vendiendo el 80% del agua embotellada y el 20% la consume. Pero no falta por ahí los vecinos que son un poco encajosos y alevosos y van y le tocan la puerta y le dice, oye, te vengo a proponer un negocio. Y dice el papá, ¿cuál es el negocio? Dice, no me vendas el agua embotellada, véndemela del pozo. Yo te la compro porque yo también hice mis purificadoras y voy a vender también agua embotellada. Y acepta el negocio y obviamente el vecino empieza a tumbarle a los clientes que le compraban a esta familia, ¿verdad? Entonces la familia, como ya el vecino le empieza a tumbar los clientes, ya su capacidad de vender el agua embotellada va bajando y se queda sin trabajo la mamá, que era la que hacía la parte de purificar el agua. Pero después el vecino también le dice, el vecino encajoso, ¿verdad? Le vuelve a tocar la puerta y le dice, ¿sabes qué? Ya tampoco me vendas lo que sacas, yo voy a venir por él, únicamente réntame tu predio y yo me llevo. Y acepta, ¿no? Lamentablemente hace mala negociación el papá y acepta y se quedan sin trabajo ahora los hijos, ¿verdad? Se quedan sin trabajo los hijos porque ya no extraen tampoco. Bueno, si aterrizamos un poquito esto a la parte de lo que ocurre en México, así ha pasado. Los grandes yacimientos que se encontraron, que se descubrieron originalmente, dieron origen a que teníamos la necesidad de extraerlo. Y se hicieron plataformas marinas, se hicieron pozos en la sonda de Campeche, en el Golfo de México, muchos pozos petroleros y muchas plataformas marinas para extraerlo. Y se vio la necesidad de hacer refinerías. Lamentablemente pasó eso, ¿no? Países vecinos llegaron y absorbieron, se hicieron negociaciones, yo no sé si buenas o malas, pero yo creo que no fueron las acertadas. No es mi posición hablar de política ni economía porque soy un neófito en eso, pero yo creo que no fueron buenas decisiones. ¿Por qué? Porque a nosotros los investigadores, los ingenieros, la gente que nos dedicamos a diseñar refinerías y plataformas marinas, pues al darnos cuenta de que nuestra gasolina, que originalmente exportábamos el 80%, va disminuyendo. Y resulta que después ya no exportamos nada. Y va una situación al revés. Ahora se revierte, ahora empezamos a exportar. Y llega el momento, actualmente traigo las gráficas con fuentes que son de Pemex, que estamos importando el 80% de las gasolinas y de los productos derivados del petróleo. Entonces, a los profesionistas que nos dedicamos a esto, a los investigadores, los que hacemos ciencia y tecnología precisamente para refinar los sistemas de petróleo y sus derivados, pues nos vemos acotados, ¿no? Nos vemos coartados porque ya no hay campo de investigación para nosotros. Y corremos entonces ahora a extraer, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a investigar en las extracciones.
Pero resulta que las plataformas marinas también se hacen negociaciones y vienen las empresas extranjeras y el 97% de plataformas marinas y pozos ya también son de empresas extranjeras. Entonces, los investigadores mexicanos, las universidades que estamos enfocadas a la parte petrolera en México, vemos acotado nuestro campo de acción, nuestro campo de desarrollo. Y no solo eso, ¿no? Lamentablemente hasta las exploraciones, ¿no? Las exploraciones en aguas profundas, en aguas someras, también ya no somos tan doctos. No somos tan doctos en eso. No somos tan doctos no porque no queramos, ¿verdad? Sino más bien porque hemos visto acotado nuestro campo de acción. Las exploraciones en aguas profundas ya no las hacemos en México tampoco. O sea, realmente ha sido un sector muy golpeado, muy descuidado, muy abandonado y que estoy convencido que somos parte del impulso, parte de resolver el problema favorablemente para nuestro país, para nuestra nación, como ciencia y tecnología, apoyando siempre la parte de refinar el petróleo, ¿verdad? La parte de sustraerlo y la parte de explorarlo. Es muy lamentable esta situación, porque también estamos convencidos que la historia a través de los años nos ha dado esa razón. ¿A qué me refiero con esto? Mira, de las 6 refinerías que tenemos en México, que te nombré, desde Madero, Cadereyta, Salamanca, Tula, Minatitlán y Tampico, de alguna manera fueron hechas, fueron diseñadas, fueron construidas, pensadas por mexicanos, 100%. No hubo alguna injerción extranjera para su diseño. Fueron diseñadas 100% por mexicanos. Hay una anécdota, Alfonso, muy interesante. Cuando se hicieron las refinerías de Salamanca y se hicieron las refinerías de Cadereyta en 1956 y 59, estaba presidiendo el país Miguel Alemán y en Brasil estaba presidiendo el país Getúlio Vargas. Y México era el boom acababa de construir 2 refinerías y Getúlio Vargas le dice, el presidente de Brasil en ese entonces, le dice a Miguel Alemán, oye, ustedes hacen refinerías, apóyenme, ¿no? Aquí encontramos unos yacimientos, apóyenme porque nos es necesario. Y recuerdo, la historia lo dice, va uno a Brasil y lo comenta, ¿no? Lo comentan incluso con gusto fraterno, que fue el ingeniero Jorge Rangel, al mando de una serie de ingenieros de Pemex, con varias especialidades, tuberías, instrumentaciones, recipientes, estructuristas, geólogos, y empiezan a hacer una refinería, ¿no? Empiezan a diseñar su refinería, a hacer sus investigaciones y a controlar. Y hay una parte importante que pasa, que resulta que estas refinerías hechas con tecnología mexicana, pues son un éxito y es la parte o la columna vertebral o el fundamento de una empresa brasileña de éxito que se llama Petrobras. Perfecto. Continuaremos con este interesante tema en un momento más. Adelante. Astele.tv
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Astele.tv. 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 Buenas, muy bien, pues seguimos, mi Seguimos, estimado Marco. doctor, sobre el tema del petróleo, de las refinerías. Consideramos muy importante que la energía esté disponible para el desarrollo del país, ¿no es así? Así es. Por lo cual tenemos que diversificarnos para mantener de alguna manera todas estas líneas de transformación de energía, porque sabemos que la energía no se produce, solo se transforma. Solo se ¿verdad? transforma, ni se crea. Entonces, las energías útiles que tenemos, como es la energía eléctrica o en su momento la energía de movilidad, pues nos da como resultado que tengamos que usar en ocasiones cuestiones de fósiles o cuestiones de otro tipo. Entonces, aquí lo más importante, te quisiera preguntar, el futuro de los autos eléctricos, de utilizar electricidad directamente en los motores para mover trenes, para mover probablemente aviones, para mover barcos, etcétera, todo lo que sea movilidad. ¿Cuál es el futuro y en México cómo se ve esa posibilidad? Bien, bien, Marco. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Incluso muchos alumnos me la hacen en clase. Me dicen, oye, ¿y por qué la urgencia de hacer refinerías, de sacar petróleo, turbocina, si finalmente la parte eléctrica de movilidad, como tú bien dices, en automotores principalmente, se ve como un futuro? Bueno, ese es como un tabú realmente. Mira, el hecho de construir y diseñar carros eléctricos no es de ahora, es un proyecto que se ha venido manejando desde hace tiempo. ¿Por qué no se ha logrado en países de conocimiento como Japón, como Francia, como Italia? ¿Por qué nada más Noruega es el único que tiene, y es una capital muy pequeña, donde decretaron que el 80% de carros iba a ser eléctricos?
Porque son ciudades con movimientos relativamente cortos. ¿A qué me refiero? Mira, una ciudad como Japón, como la Ciudad de México, de alguna forma necesita movilidad. Las pilas que más te aguantan para mover un automotor de 8 cilindros, pues pueden ser que te duren no más de 5 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a perder potencia, que de alguna manera necesitamos una cantidad infinita de pilas para hacer que esto sea realidad. Pero sobre todo necesitamos estaciones de energía eléctrica. En México ya hay estaciones de energía eléctrica para autos. Son muy pocas, pero hay. Necesitamos hacer muchas. Pero aquí viene una contradicción muy grande, y que es lo que a lo mejor tenemos que explicarle a la gente que nos está viendo. Mira, para hacer estas pilas, necesitamos primero tener, y México no tiene esa capacidad de tener grandes minas de níquel. No las tenemos. En México no hay níquel para hacer las suficientes pilas. Y lo otro, para las estaciones de energía eléctrica que sustituirían a las estaciones de gasolina, necesitamos un producto del petróleo que sale de la refinería, como hablé hace un rato, de lo que son las naftas, de lo que son las gasolinas. Sale un producto que se llama combustóleo. El combustóleo es necesario para generar energía eléctrica. Sí. Nosotros no podemos de alguna manera tener el combustóleo de la nada. Tenemos que hacer las refinerías para generar energía eléctrica. Entonces eso realmente por el momento es inviable, y de aquí a 10, 15 años, 20, me atrevo a decir que es inviable la sustitución a carros eléctricos. Que sí sea una tendencia, es una tendencia, claro, pero necesitamos eliminar los combustóleos. Necesitamos eliminar, se trata finalmente de tratar de, pues no mejorar, sino conservar, ¿verdad? Y cuidar los ecosistemas naturales, que es algo muy preocupante. Entonces, el hecho de cambiar todos los cilindros de los carros por pilas es una catástrofe peor que extraer el petróleo. Sobre todo las técnicas modernas que se están utilizando para extraer el petróleo, ¿no? Para extraer el petróleo y refinarlo, que ya de alguna manera sí están más normativizados para que no evitar mucha contaminación, Marco. Sí, definitivamente es un tema muy importante, tanto así como las fuentes, digamos, diversas de las cuales se obtiene gas o se obtiene petróleo. En últimas fechas se ha utilizado ya un sistema o un procedimiento que se llama fracking, ¿no? Donde tengo entendido que a través de agua se rompen ciertas estructuras en lo que son rocas para obtener hidrocarburos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, doctor Rodríguez Lezama? Ok, Marco, mira, hace rato di una plática breve de cómo se extrae el petróleo, cómo se forma y cómo se extrae, ¿verdad? El petróleo, hay que recordar que, como lo dije hace rato, se concentra en los sedimentos que se vuelven rocas. Sí, claro. A través de los millones de años y los movimientos, la materia orgánica, y hablamos del fitoplancton, el zooplancton que existe en el mar, si hablamos del petróleo que está en el mar, fue habiendo movimientos y se quedaron abajo. Debido a las grandes fuerzas, a las grandes presiones y a los cambios de temperatura, se generó el petróleo. Ese petróleo sale o se forman los yacimientos porque esos sedimentos son porosos. ¿Qué quiere decir? Decir porosos, que son como piedras huecas. Y dentro de esas piedras huecas viene el petróleo. Y sale de alguna manera por naturaleza, ¿no? Sale al azar. Es decir, como por ejemplo decir, ¿por qué nacen árboles o por qué nace una isla en el fondo, en medio del mar, ¿no? Porque finalmente se dieron ciertas condiciones naturales que el hombre nada tuvo que ver, ¿eh? O sea, a lo mejor en el caso del petróleo pues tenemos que sacar de los yacimientos, como expliqué hace un rato, pero la formación del petróleo y cómo sale el petróleo de los sedimentos, sí, eso es algo natural. Eso es una fortuna que existan los yacimientos y broten de los sedimentos. El fracking
es también una cuestión muy delicada, ¿no? Y una cuestión también de tabú. Mira, el fracking consiste, como bien dijiste, en por medio de presiones de agua, inyectarlas a las rocas. La mayoría de las rocas a grandes profundidades tienen petróleo, o sea, son sedimentos. Pero ¿qué ocurre con estos? Cuando no sale de manera natural, el petróleo tiene esa característica que sale de una forma natural, sin intervención alguna del hombre. El fracking lo que hace, inyectamos el agua, se inyecta el agua, se hace explotar a la piedra y no solo sale el petróleo, ¿verdad? Salen otros minerales exageradamente contaminadores del agua. El fracking es una forma brutal de contaminación a nivel mundial. Mira, ¿por qué crees que Estados Unidos ahora anteriormente de ser el país que más petróleo como crudo, porque tenía sus refinerías, como crudo importaba a Estados Unidos, ahora ya no compra crudo a Estados Unidos? Ya es el que más produce crudo en el mundo, por estos sistemas que están utilizando de fracking. Si hablamos un poquito, no soy economista, aclaro, no soy economista, ni vengo a hablar de política ni de economía, pero la crisis en Venezuela, México también, porque ya no le vende tanto petróleo a Estados Unidos, precisamente por eso, porque ya no lo necesitan, ya lo están sacando de esa manera. Pero esa manera es muy peligrosa porque saca elementos que contaminan los medios naturales de manera nociva y de manera que impactan muy fuerte el deterioro ambiental, Marco. Eso es. Muy bien, esto nos lleva a pensar que tendríamos entonces que pensar en algunas medidas alternas, ¿verdad?, para generar energía eléctrica y a lo mejor en un futuro tener otras fuentes para energía, pero lo que nos interesa mucho es saber si, por ejemplo, antes de llegar a esas energías alternas, en México, los mexicanos tenemos la suficiente tecnología, el suficiente conocimiento, experiencia para, digamos, generar las refinerías que se requieren, porque pues crudo tenemos, pero el crudo como tal no se puede utilizar para actividades de generación de energía. Entonces lo que necesitaríamos es tener el paso intermedio antes del consumo, de tener refinación de esos crudos. Sí, Marco, mira, traigo unas gráficas que son sí, ¿nos las pueden pasar, por favor? De Pemex. Sí. Me gustaría sobre todo ver la producción, ahorita va a aparecer, de cada refinería en la actualidad y para lo que fue diseñada. Es una tragedia nacional para la ingeniería el darnos cuenta, lo que comentaba hace rato a tu público, Marco, perdón, sí, lo que estaba comentando sí. a tu público, que las refinerías en un promedio que se pensaron para producir 1 millón de barriles diarios de petróleo en promedio, la que menos produce, por ejemplo, la de Ciudad Madero, está produciendo al 8%, o sea, realmente no tiene razón de ser. La que más produce es Tula con el 37%. Minatitlán está en el 25%. Sí. O sea, va a haber unas gráficas que es lamentable. ¿Ya pasaron esas gráficas? Es lamentable. ¿No han pasado? No las han pasado. Ahorita. A ver si nos pueden pasar esas gráficas, por favor. Ajá. Vienen en el segundo segmento. Sí. Y bueno. Del segundo segmento. Esa parte, Marco, yo hablaba hace rato con Alfonso, de que la historia mismo nos da la razón a los técnicos, a los investigadores en el tema del petróleo. Sí. Le decía que en 1950, cuando presidiría el país Miguel Alemán, Getúlio Vargas, que era el presidente de Brasil, encontró unos yacimientos y le pidió a Miguel Alemán que mandara a una serie de ingenieros mexicanos especialistas en refinerías. Y fue el ingeniero Jorge Rangel a la cabeza. Sí. Mira, si te das cuenta, esa es la parte de la producción de petróleo, de refinación. La última parte, la última barra, la azulita,
es de cómo ha decaído, ¿no? Si te das cuenta, la de Tampico Madero, o sea, no llega ni al 10%. Salina Cruz era la que más refinaba en un Sí, momento sí, dado, y, ¿no? y mira, o sea, nadie llega al 40, ninguna. Es increíble, Es ¿no? increíble, es increíble. Esto, bueno, regresando a la parte esa, que tenemos la capacidad los ingenieros mexicanos, esto es un indicador de cómo a los investigadores se nos ha acotado. Es decir, si antes teníamos toda la parte de la derecha como campo de investigación, ahora nuestro campo de investigación laboral, científico, tecnológico ha llegado al nivel de la tercera barra. O sea, ¿qué hacemos entonces con esas carreras de petroquímicas? ¿Qué hacemos con esas carreras de hidrocarburos, referente a los hidrocarburos? Los especialistas en recipientes a presión, los especialistas en tuberías, los especialistas en diseñar plataformas marinas, o sea, se nos ha acotado mucho. Las 6 refinerías que se construyeron en México, desde la de Tampico, Salina Cruz, Minatitlán, Salamanca, Cadereyta y Tula, tienen una característica en común, Marco, Sí. que fueron diseñadas, construidas, calculadas por ingenieros mexicanos. Eso es. En un 100%. Cuando se nos acota a nosotros, cuando se nos da la represión de alguna manera científica, hasta la laboral, hasta de tecnología, pues no nos queda más que irnos a trabajar a empresas extranjeras, ¿verdad? Eso es. Y finalmente seguimos siendo los mismos, ¿no? ¿A qué me refiero que seguimos siendo los mismos, Marcos? Yo me tuve que ir a trabajar a Halliburton, tuve que trabajar en Kellogg Rock en Houston, y desde ahí diseñábamos las refinerías para Chevron, para Exxon, para Mobil, veníamos a Pemex a hacer las reconfiguraciones. Yo creo que México necesita voltear a vernos a sus universidades, necesita voltear a ver al Instituto Politécnico Nacional, necesita voltear a ver a Chapingo, necesita voltear a ver a la UNAM, necesita voltear a ver a la UAM. De ahí hemos salido quienes hemos trabajado en empresas que diseñamos refinerías, Marco. Mira, es importante aclararte lo siguiente, porque a mí me tocó verlo. Hace 3 sexenios exactamente, para ser exactos, hubo una reconfiguración en los complejos petroleros. Los complejos petroleros son los que de alguna manera auxilian en las refinerías, sí, en claro, ciertos compuestos o elementos químicos que necesitan estas, ¿no? Aquí hay muchos, ¿no? Pero bueno, hablemos de 2 grandes que están en Coatzacoalcos, que se llama La Cangrejera y Pajaritos. Se hizo una reconfiguración. La reconfiguración le llamamos así en el ambiente petroquímico, pero realmente no es más que una ampliación, una remodelación, como es tu casa, ¿no? Voy a pintar de este color para hacerlo mejor, para que sea más eficiente. Bueno, ahí le llamamos reconfiguración. Se remodeló los complejos petroquímicos. Y recuerdo yo, porque yo vi los contratos de una empresa coreana, no voy a decir el nombre porque tampoco creo que sea lo correcto decir el nombre, pero sí el hecho señalarlo, ¿verdad? Y decía que los trabajos iban a ser contratados llave en mano. Llave en mano quiere decir iban a hacer todo, o sea, todo, te iban a dejar el complejo funcionando al 100%. Vaya, con el catálogo de conceptos y los alcances que estaban indicados. Y te dabas cuenta que había filas de gente local en Coatzacoalcos. Gracias, Marco. Participar en este programa. Muy amable, Marco. Estoy a tus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Astele.tv